Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voz News. Los saluda Karina Yapor. Pónganse cómodos que iniciamos con las noticias de hoy. Vamos a los titulares. Con las votaciones de hoy podrían consolidarse las nominaciones de los candidatos a la presidencia del país. Y si siente que no le alcanza el dinero, no está solo. La inflación repuntó el mes pasado, afectando los bolsillos de todos. Platicaremos con un experto en finanzas para saber cómo hacerle frente a esta situación. Y lanzan una campaña para exigir una reforma migratoria. Estará con nosotros el pastor Samuel Rodríguez para hablar de esta iniciativa. Así comenzamos. Qué bueno que está con nosotros. Mire, el presidente Biden y el expresidente Trump esperan asegurar las nominaciones presidenciales de sus partidos con victorias dominantes tras la jornada electoral del día de hoy. Ni Biden ni Trump enfrentan una oposición significativa en las primarias de Georgia, el estado de Washington, Mississippi y Hawái. La única pregunta es si lograrán obtener los delegados necesarios en cada estado para alcanzar el umbral nacional del 50% y convertirse así en los virtuales nominados de sus partidos. Ya sea que ocurra esta noche o en los próximos días, la contienda presidencial de 2024 solidificará así una revancha de las elecciones generales entre Biden y Trump. Esta será la primera entre dos presidentes desde 1956. Interesante, por supuesto. Vamos a otros temas, y es que hoy compareció ante un comité del Congreso el exfiscal especial Robert Hur, encargado de investigar el mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden y quien recientemente decidió no presentar cargos criminales contra Biden pese a la evidencia encontrada. Entre otras cosas, Hur reconoció que encontraron evidencia de que Biden voluntariamente retuvo materiales clasificados tras terminar su vicepresidencia mientras era un ciudadano común. Los documentos fueron encontrados en varias partes de su residencia, como el garage, así como en su fundación y en una universidad. Dentro de la investigación, Hur determinó que Biden había retenido los documentos clasificados con la intención de publicar un libro. Mire, según las investigaciones, el libro le generó a Biden $8 millones de ganancias. Asimismo, reconoció que el escritor fantasma que redactó el libro de Biden tuvo acceso a los documentos e intentó borrar la evidencia cuando supo de la investigación. Aún así, Hur decidió no presentar cargos argumentando deficiencias en la memoria del presidente, quien, por cierto, como lo sabe, busca la reelección. Y el expresidente Donald Trump declaró que se define más como un hombre con sentido común que como conservador, subrayando que un eventual segundo mandato en la Casa Blanca se centraría en implementar cambios políticos significativos basados en esa perspectiva. En una entrevista con Andrew Ross Sorkin de CNBC, Trump abordó los comentarios de Glenn Langone, CEO de Home Depot y destacado donante del Partido Republicano, sobre la posibilidad de que otros 4 años bajo el liderazgo del expresidente pudieran conllevar represalias y venganza contra sus oponentes políticos. Y por otra parte, el senador republicano Ron Paul reaccionó al respaldo del expresidente Donald Trump al congresista Mike Rogers, quien es el favorito para conseguir la nominación republicana para el Senado de Michigan. Trump publicó en su cuenta de Truth Social un post que decía: Mike ha servido a su país durante una carrera cargada de elogios y victorias, desde el ejército hasta el Congreso y ahora, con suerte, el Senado de los Estados Unidos. Por otro lado, el senador Ron Paul respondió: Donald Trump acaba de respaldar al peor candidato del Deep State en este ciclo. Mike Rogers es un never Trumper y un miembro con tarjeta del Estado, espía que busca destituir a Trump, escribió Paul en su publicación de X, donde adjuntó un video de Rogers criticando a Trump. Hay que preguntarse quién le da a Trump este terrible consejo, señaló. Y mire, por otra parte, el equipo legal de Trump pidió aplazar el juicio del fiscal de distrito Alvin Bragg de Manhattan, quien acusó al expresidente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado en el caso de presuntos pagos a cambio del silencio a la actriz porno Stormy Daniels y al exmodelo de Playboy Karen McDougal. La Corte debería aplazar el juicio en espera de que la Corte Suprema revise el alcance de la doctrina de inmunidad presidencial en Trump contra Estados Unidos, que está programada para ser discutida ante la Corte Suprema el 25 de abril del 2024, se lee en la moción.
También señala que el juicio debería aplazarse luego de una audiencia probatoria fuera de la presencia del jurado, excluyendo la evidencia de los actos oficiales del presidente Trump en el juicio basado en la inmunidad presidencial. Y en otros temas, Trump volvió a arremeter contra Meta durante una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC, cuestionado sobre el proyecto de ley bipartidista que busca prohibir el uso de la red social TikTok de China en Estados Unidos. Trump sostuvo que durante su mandato hubiera podido vetarla, pero que prefirió dejar la decisión en manos de los legisladores. TikTok sobrevivió los embates de su gobierno, que incluyeron una orden de desinversión a la empresa matriz de la compañía ByteDance. Trump se expresó contra el nuevo intento de bloquear la aplicación, aunque no defendió que la empresa hubiese mejorado sus políticas de privacidad o protección de datos. Sí señaló, en cambio, que hay mucha gente a la que le encanta TikTok y hay mucho bueno y mucho malo. Su problema con la propuesta es otro. Sin TikTok podrías hacer más grande a Facebook y considero que Facebook es el enemigo del pueblo junto con muchos medios de comunicación, dijo el expresidente. Y tras ser condenado a 4 meses de cárcel por desacato al Congreso, el exasesor de Donald Trump, Peter Navarro, deberá presentarse en una prisión de Miami, Florida, antes del 19 de marzo para comenzar a cumplir su condena. La sentencia también incluyó una multa económica de $9,500. Navarro está a la espera de la decisión que tome un tribunal federal de apelaciones respecto a su caso. Y en los más de 3 años que lleva al frente de la Casa Blanca, queda patente que Joe Biden está colgando en diferentes asuntos, como por ejemplo la inmigración, la criminalidad o la economía. Ahora, un último sondeo muestra que en política exterior recibe la desaprobación de la mayoría de los votantes, que ven cómo el presidente no goza del respeto de los líderes mundiales. Según una encuesta realizada por Gallup y publicada este lunes, el 58% de los estadounidenses percibe que Biden no es respetado por los máximos mandatarios de otros países, por un 37% que señala lo contrario y un 5% que decidió no opinar. De hecho, desde que asumió su cargo, la valoración positiva fue cayendo año tras año. Mire, del 58% obtenido en 2021 al 40% en 2022 y hasta el 37% en 2023 y 2024. Si siente que el dinero no le alcanza, no está solo, y es que la inflación aumentó en el mes de febrero a un 3.2%. Para hablar sobre cómo hacerle frente a esto, le damos la bienvenida a José Arámbula, economista y asesor financiero. José, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. José, la administración Biden nos sigue diciendo que tenemos una economía fuerte y estable. ¿Realmente le podemos llamar a esto fuerte y estable? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo una economía zombie, así me gusta llamarlo, está tambaleándose en este momento y obviamente tenemos una inflación, lo comentas hace cuestión de segundos, que todavía sigue subiendo. Este dato nos sube, esperábamos que llegase al 3.1%, ese dato que tuvimos en enero, sin embargo, otra vez nos brinca. Pero curioso, tuvimos una de cal y una de arena, porque si hablamos de la subyacente, la que elimina los alimentos y el precio de la energía, ahí sí nos bajó. Sin embargo, nos bajó menos de lo que esperábamos. Bajó a 3.8% desde el 3.9%, pero no tuvimos el 3.7% esperado. Ahora, José, la verdad es que la mayoría de los estadounidenses no entendemos de los porcentajes y estas cifras, tan bien como ustedes los economistas, pero lo que es una realidad es que a la mayoría no les alcanza con un solo sueldo y no les alcanza el momento de pagar la renta, de pagar los alimentos. ¿A qué se debe esto? Bueno, es que estos números, hablando de porcentajes todavía, es que hablar de inflación es el incremento de precios. Si estamos hablando del 3.2%, quiere decir que subió de lo que ya había subido por 4 años. En sí, en general, allá afuera nos pega bastante el bolsillo porque en acumulo es como de 20%, que obviamente hay productos que han estado subiendo de una manera contundente que nos duele bastante. Por ejemplo, el día de hoy nos informan que la gasolina y la vivienda sigue subiendo, la gasolina un 3.8%, la vivienda 5.8%, y me llamó la atención, los autos subieron, los nuevos, los usados bajaron, y aquí lo clave, que la aseguranza de
autos subió un 20.6%. Fíjate que de verdad he notado muchísima diferencia en el costo de seguros de auto. Ahora, nos queda un minuto y quisiera preguntarte mil cosas, pero me voy a una simplemente. Las tarjetas de crédito, la deuda de tarjetas de crédito es la mayor en los años recientes. ¿Cómo podemos hacerle frente a la inflación sin endeudarnos y ponernos en una peor situación? Bueno, obviamente hacer una lista de todas esas tarjetas de crédito, todas esas pagos que se tienen que hacer durante el mes, acatarlo, ser muy preciso. Ni la Reserva Federal, ni el Banco Central, ni el gobierno lo van a hacer por nosotros. Todavía vamos a tener una inflación galopante, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Por eso tenemos que abrocharnos muy bien el bolsillo. José, necesitamos volver a platicar contigo. Por supuesto, lo haremos muy pronto porque este tema es sumamente importante. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una breve pausa. Quédese, mire, ISIS estaría involucrado en el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Los detalles de esto y más al regreso. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Qué bueno que continúa con nosotros. ISIS estaría involucrado en el tráfico de personas hacia los Estados Unidos, esto de acuerdo a una investigación del FBI. Nuestra compañera Verónica Silveri nos dice más sobre este importante tema. Adelante, Verónica. Hola, ¿qué tal, Karina? Muchas gracias y un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que el director del FBI, Christopher Wray, alertó durante su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado de que la agencia ha detectado una red de contrabando de personas con vínculos con el Estado Islámico. Esta está operando en la frontera. Wray aseguró que el FBI junto con otros socios están invirtiendo un gran esfuerzo en investigar qué es lo que está haciendo dicha organización. So I want to be a little bit careful how far I can go in open session, but there is a particular network that has where some of the overseas facilitators of the smuggling network have ISIS ties. Interpelado por el vicepresidente de la Comisión, el republicano Marco Rubio, el director reconoció su preocupación por esta red de traficantes de personas con vínculos a los terroristas islámicos. No obstante, pidió prudencia al hallarse en una vista abierta y se limitó a señalar que sus agentes junto a otros cuerpos siguen investigando qué buscan y qué hacen los miembros de esta red. That we're very concerned about, and that we've been spending an enormous amount of effort with our partners investigating. Exactly what that network is up to is something that's, again, the subject of our current investigation. There is a network we're concerned about that has facilitators involved in it that have ties to ISIS and other terrorist organizations. Correct. El director también reconoció que detectan una amplia gama de amenazas muy peligrosas que emanan de la frontera, especialmente por parte de los traficantes de fentanilo, a quienes acusa también de estar detrás de gran parte de la delincuencia violenta que se vive en Estados Unidos. From an FBI perspective, we are seeing a wide array of very dangerous threats that emanate from the border, and that includes everything from the drug trafficking. The FBI alone seized enough fentanyl in the last 2 years to kill 270 million people. That's just on the fentanyl side. An awful lot of the violent crime in the United States is at the hands of gangs who are themselves involved in the distribution of that fentanyl. Es importante destacar que en los últimos años, durante la gestión de la administración Biden, han cruzado la frontera más de 10,5 millones de inmigrantes ilegales, casi 1 millón solo en los últimos 3 meses. La crisis no se evidencia solo en las declaraciones de los funcionarios. Recordemos que, según hemos reseñado previamente en Voz Media, los ciudadanos indican en diversas encuestas que la inmigración ilegal es la amenaza más crítica a la que se enfrenta el país, y la gran mayoría apoya que continúe la construcción del muro fronterizo. Con esta información, volvemos contigo a los estudios, Karina. Y la esperanza de que se realice una reforma migratoria parece desvanecerse ante la crisis que se vive en la frontera sur. Sin embargo, hay una campaña que busca retomar este importante tema. Para hablar sobre ello nos acompaña el pastor Samuel Rodríguez. Bienvenido, pastor, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué busca la campaña de Urgency of Now, la urgencia de la hora?
Sí, para mí un placer. Esta campaña, el propósito es reconciliar dos pilares fundamentales de vuestro país americano. Es decir, indudablemente somos un país de inmigrantes, pero también somos un país comprometido a la regla de las leyes, un país de leyes. Y en este momento hay una gran lucha. Lamentablemente, la administración presente ha abandonado las leyes y ha permitido la entrada de aproximadamente 8 millones de personas que han entrado ilegalmente. Lo que me preocupa es que el director de la FBI, testificando ante el Senado en las últimas 48 horas, acaba de declarar que por esa entrada ilegal de millones de individuos, el nivel del terrorismo, la posibilidad de un ataque terrorista en este país ha multiplicado a un nivel como no se ha visto en años. Aún él dijo, y por favor confirmar, que todas las banderas rojas están en el lugar más alto al nivel de preocupación. Por lo tanto, presentamos esta campaña, una campaña que dice vamos a ponerle un fin a capturar y soltar. No, es capturar y regresar, es capturar y deportar inmediatamente a tu país de origen. Número 2, te vas a quedar en México. Estás pidiendo por asilo, te vas a quedar en México hasta que el proceso llegue a su fin. Número 3, la ciudadanía no es para la gente que ha entrado ilegalmente. La ciudadanía americana es limitada para aquellos que nacen en este país y aquellos que pasan por el proceso de la naturalización en una forma legal sin violar la ley. Número 4, terminamos el muro. Por favor, ese obstáculo podrá detener físicamente la entrada, como el gobernador de Texas acaba de descubrir. Eso funciona. Número 5, en la campaña también dice, los que entraron durante Biden, esos 8 millones, deben de autodeportarse, aunque suene un poco ridículo. ¿Quién se va a autodeportar? ¿Quién va a decir, voy a regresar porque quiero? Le damos 90 días. Si en 90 días no entran en esa autodeportación a su país de origen, ¿qué va a pasar? Cuando entre un próximo presidente, si entra Trump, por ejemplo, Trump va a activar a ICE como nunca se ha visto en este país. Yo no estoy de acuerdo que utilice el ejército americano, las ópticas y no corresponde con lo que somos y aún legalmente no creo que es posible. Pero sí él puede activar la agencia de ICE para deportar a millones de personas que han entrado ilegalmente en los últimos 3 años. Por lo tanto, le damos una oportunidad de autodeportarse y si se envuelven en esa bendición de autodeportarse, podrán aplicar por asilo, no que lo van a recibir. Sí. Quisiera preguntarle, ¿cómo es que ustedes piensan impulsar esto? Me refiero a quiénes están participando, ¿se presentaría un proyecto de ley? ¿Cuál sería ese proyecto de ley? ¿Y cómo lograr que haya un apoyo bipartidista en medio de la crisis que usted mismo acaba de mencionar y que nosotros hemos estado reportando ahora mismo en la frontera sur? Hemos recibido llamadas de ambos partidos políticos al nivel más alto. Al nivel más alto, literalmente en mi celular recibí una llamada de una de las personas de más influencia en un partido y estamos en comunicación con el otro partido al nivel más alto, que tienen gran interés en decir, mira, estamos de acuerdo con tu plan, porque hay 2 pilares más que no logré mencionar. Vamos a legalizar a los Dreamers que han estado aquí, que Obama y que Trump reconocieron, yo fui parte de esta conversación con el presidente Trump, legalizar los Dreamers. Y aquellos que han estado en este país por 20, 25 años, que sus niños nacieron aquí, vamos a proveerle una tarjeta, lo que se llama el Green Card, la tarjeta verde, pero nunca ser ciudadanos, después cuando no estén dependientes de una ayuda del gobierno federal, que no van a recibir welfare, ese tipo de cosas. Creo que es algo que ambos partidos van a decir, oye, eso da una solución fija, permanente a este asunto de la crisis de la inmigración en la frontera. Nuevamente, estamos movilizando líderes de la Cámara Baja, del Senado, y aún estoy comunicándome con previas administraciones con las cuales, por la gracia de Dios, tuve el privilegio de trabajar. Y Pastor, quisiera preguntarle, porque vemos que es un año electoral sumamente importante y cada vez que hay un año electoral se vienen estas promesas a los latinos. Sin embargo, eso no se ha dado, ni siquiera, por ejemplo, cuando los demócratas tenían el dominio de ambas cámaras y no necesitaban de los republicanos para realizar esta reforma migratoria bajo Obama y bajo Biden. Yo me imagino que muchos televidentes se preguntarán por qué ahora vamos a creer que sí se puede hacer algo y qué pueden hacer esos latinos que a lo mejor tienen familiares que quisieran regularizar su estatus, sobre todo aquellos que llevan tantos años contribuyendo a este país.
¿Qué pueden Deben hacer? de comunicarse, inmediatamente tenemos la campaña en nuestra página de web nhclc.org, ahí pueden visitarnos, pero deben de llamar sus representantes y decir, estamos apoyando esta campaña de la urgencia de la hora. Indudablemente es una campaña que no es partidista, no es republicana ni demócrata, es algo que reconcilia nuevamente la bendición del pueblo inmigrante en este país, entrando legalmente, obvio, con la regla de las leyes. Estas cosas. Llamar y votar este noviembre aquellos que son, aquel latino que es ciudadano, que tiene el privilegio y el derecho de votar, por favor, deben de votar con las plataformas que se alineen con lo que acabo de presentarles, porque creo que es algo muy adecuado y que va a reconciliar este país de una forma muy positiva. Y definitivamente es que hay millones de inmigrantes que han estado por años aquí, que quizá sí tenían casos de asilos, o aquellos que están con verdaderos casos de asilos, cuyos casos se han visto impactados y afectados y se han dejado atrás por esta oleada de inmigración masiva que hemos visto en los últimos años. Como usted lo mencionaba, casi 8 millones de personas, tráfico humano como nunca antes lo habíamos visto, violencia también en las calles de muchas de las ciudades que antes se denominaban a sí mismas ciudades santuario y que ahora han cambiado sus regulaciones o quieren cambiar esas regulaciones, como Nueva York, por ejemplo, o Chicago, porque ya la delincuencia las ha desbordado. Quisiera decirle y preguntarle también, ha habido una propuesta impulsada por la congresista María Elvira Salazar, no ha prosperado. ¿Qué harían ustedes diferente para que realmente prospere esta vez este tipo de propuesta? Por la gracia de Dios, lo que tenemos es la bendición y el privilegio de haber trabajado con administraciones demócratas y republicanas. Y por lo tanto, como tenemos ya esta trayectoria de sobre 20 años trabajando con este asunto particularmente hablando, tenemos lo que se llama el testimonio, la legitimidad de poder movilizar y lograr algunas cosas. Por lo tanto, cuando Trump entró, tuvimos la gracia de hablar con Trump y detener algunas cosas que se iban a realizar, sino por la intervención de vuestra organización y vuestra red y nuestro movimiento. Hemos tenido un éxito, por otras palabras, que solamente viene por la gracia de Dios. Creo que lo podemos lograr. Estamos en comunicación con ambos partidos en este momento y yo no los llamé a ellos nos llamaron a nosotros. Hay gran interés y creo que podemos lograr esta meta de reconciliar las preocupaciones, las prioridades y la seguridad de nuestro país. Mira, te digo con esto. Por supuesto. Nicolás Maduro, un hombre muy malo, un dictador, él está exhortando y echando a vuestro país criminales, gente que se envuelta en pandillas, por favor. Como Tren de Aragua. Proteger vuestras comunidades, basta ya. Definitivamente, claro que sí, Pastor. Pues le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y darnos a conocer sobre esta iniciativa y por supuesto que le estaremos dando seguimiento a su progreso. Gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, vamos y seguimos con este tipo de noticias de inmigración y es que hay buenas noticias para los estudiantes venezolanos con visa de no inmigrante. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, está suspendiendo ciertos requisitos regulatorios independientemente de su país de nacimiento o personas sin nacionalidad que residieron habitualmente por última vez en Venezuela y que están experimentando dificultades económicas como resultado directo de la crisis en Venezuela. El secretario está tomando estas medidas para brindarles alivio y estos estudiantes podrán, que tienen el estatus legal de estudiante no inmigrante F1, podrán solicitar autorización de empleo, trabajar una mayor cantidad de horas mientras están en la escuela y reducir su carga académica. Hacemos una breve pausa. Estados Unidos manda ayuda humanitaria a Haití, donde se vive una dramática situación por un vacío político, donde hasta el primer ministro ha presentado su renuncia. Ya volvemos con esto y más. Un denunciante de la fábrica de aviones Boeing fue encontrado muerto mientras aumenta la presión por preocupaciones de seguridad. Asimismo, un nuevo reporte indica que Boeing no pasó 33 de 89 auditorías de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, durante un examen realizado tras el desprendimiento de una puerta en un avión de Alaska Airlines.
John Barnett, que trabajó en Boeing durante 32 años hasta su jubilación en 2017 y quien expresó su preocupación por los estándares de producción de Boeing, fue encontrado muerto. Según lo informó la BBC, murió el 9 de marzo a causa de una herida autoinfligida. En los días previos a su muerte, Barnett estaba testificando en una demanda contra Boeing, así lo dijo la BBC, y debía ser sometido a más interrogatorios el sábado, y cuando no apareció lo buscaron en su hotel y posteriormente fue encontrado muerto en su camioneta en el estacionamiento del hotel, según el informe. A través de un comunicado, Boeing dijo lamentar el fallecimiento y envió sus condolencias. Por otra parte, la compañía dijo que no podía encontrar los documentos relacionados a la reparación de la puerta que se desprendió en pleno vuelo en enero y que tiene a la compañía en el ojo de las investigaciones. Y mire, el polémico influencer y luchador de kickboxing británico Andrew Tate junto con su hermano Tristan fueron detenidos en Rumania tras una orden de arresto emitida por autoridades británicas. Según informó en un comunicado una portavoz de su familia, fueron detenidos el lunes por la noche durante 24 horas acusados de agresión sexual y explotación de personas en un caso del Reino Unido que se remonta a los años 2013 a 2016. Varias mujeres que en la actualidad rondan los 30 años habían denunciado a Tate ante las autoridades británicas por presunta violencia sexual y abusos físicos, pero la Fiscalía de la Corona decidió no procesarlo. Y el primer ministro haitiano Ariel Henry aceptó el lunes dimitir a su cargo, así lo dio a conocer el presidente actual de la Comunidad del Caribe, CARICOM, tras una reunión en Jamaica en la que trataron la crisis que se vive en ese país asolado por la violencia de las pandillas. Mohamed Irfan Ali, presidente de la Guyana y de la CARICOM, ofreció declaraciones en las que anuncia un acuerdo transitorio de gobernanza que allana el camino para una transición pacífica del poder. Dicho acuerdo establece para Haití la creación de un Consejo Presidencial de Transición compuesto por 7 miembros con voto y 2 observadores sin voto, el cual ejercerá las autoridades presidenciales durante la transición operando por mayoría de votos. Funcionarios estadounidenses señalaron que Ariel Henry confirmó su renuncia al secretario de Estado Anthony Blinken en una conversación telefónica con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. El cuestionado dirigente haitiano varado en Puerto Rico, mientras su país sufre la violencia de las pandillas, será bienvenido si decide quedarse en ese territorio estadounidense, según lo describe una reseña de AFP. Y a propósito de esta crisis en Haití, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció una contribución de $100 millones para una fuerza de seguridad multinacional respaldada por las Naciones Unidas que busca contrarrestar los embates de las pandillas en ese país. Desde Jamaica, Blinken informó que el Departamento de Defensa brindará un mayor respaldo dado el empeoramiento de la situación en el país caribeño, y aseguró que su país está duplicando su apoyo aprobado, lo que elevaría el aporte total de los Estados Unidos a la Fuerza de Seguridad Multinacional a $300 millones. Asimismo, informó que se están proporcionando $33 millones en ayuda humanitaria a Haití, que también contribuirá en la salud y seguridad alimentaria de los haitianos. Durante su visita a la capital jamaiquina, Blinken señaló que este es un momento crítico para Haití y expresó su esperanza de que se generen avances significativos. Y mire, escuche esto, las fuerzas navales de China, Rusia e Irán organizan esta semana ejercicios militares conjuntos en el Golfo de Omán en un contexto regional explosivo con la guerra de Gaza y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo. Veamos el siguiente reporte. Pekín, Moscú y Teherán comparten la voluntad de hacer frente a lo que consideran la hegemonía estadounidense en la escena internacional y ya habían desplegado en marzo del año pasado unas maniobras conjuntas en la región. El Ministerio de Defensa de China informó que las operaciones, que terminarán el viernes, tienen el objetivo de mantener conjuntamente la seguridad marítima regional. El país asiático decidió movilizar un destructor, una fragata lanzamisiles y un buque de abastecimiento. El inicio de estos ejercicios coincide con el comienzo del Ramadán, la gran fiesta del calendario musulmán, que este año viene marcada por la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza. El conflicto también ha llevado a los rebeldes hutíes de Yemen a lanzar ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, presuntamente en solidaridad con los palestinos.
Y mire, aviones de la Fuerza Aérea de Israel destruyeron varios lanzadores de misiles de Hezbollah en la frontera con Líbano en respuesta al lanzamiento de más de 100 proyectiles contra 2 bases militares israelíes, reivindicado por el grupo terrorista. Además, las tropas desplegadas en Gaza realizaron 2 operaciones. La primera en Hamad, donde localizaron un complejo terrorista con rifles AK-47, chalecos y artefactos explosivos. Durante la operación, los soldados eliminaron 4 operativos terroristas que intentaban colocar explosivos. Y mire, aunque sea difícil de creer, una abuelita argentina de 90 años que vive en Israel se salvó de ser secuestrada por los terroristas de Hamás durante los ataques del 7 de octubre por mencionar que era del país de Messi. Vamos a ver el siguiente video. Siento que me golpean la puerta, pero... Eran 2. Y me dice, ¿dónde está tu familia? Yo no tengo familia, le digo acá. Estoy yo sola. Vos venís conmigo. Y entonces me dice, sí, fútbol me gusta. Entonces le digo, yo soy de donde es Messi. Entonces él me contesta, ¿Messi? A mí me gusta Messi. Y nos sacaron la foto. Mire, Esther Cuño forma parte de los testimoniales recabados por el documental Voces del 7 de octubre, que presenta precisamente las historias de latinos que sobrevivieron el terrible ataque. Lamentablemente, los 2 nietos de la señora Esther, David y Ariel, continúan secuestrados por Hamás. Vamos ahora a información de Portugal. La derecha consiguió el respaldo mayoritario en las elecciones de Portugal en una jornada marcada por la alta participación. El partido de centro derecha Alianza Democrática fue el partido más votado, aunque sus 79 diputados le dejan lejos de los 116 necesarios para la mayoría. Por su parte, el Partido Socialista no solo perdió la mayoría absoluta de la que disfrutó la pasada legislatura, sino que se hundió hasta los 77 escaños por debajo de los centristas. Las elecciones fueron convocadas tras la dimisión en noviembre del año pasado del hasta entonces primer ministro, el socialista Antonio Costa, acusado de corrupción. Vámonos ahora a temas de salud, y es que se encienden las alarmas tras resultados que se dieron a conocer de populares marcas de lociones y tratamientos cutáneos que superan los límites de benceno, un químico carcinógeno comúnmente encontrado en gasolina y humo de tabaco. Pasamos con mi compañera Rosy Martel, quien nos dice más sobre esto que verdaderamente es preocupante. Rosy, te escuchamos. Efectivamente, Karina, y es que según información revelada a un laboratorio de pruebas independientes referente a una petición presentada ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, productos para la piel de marcas como Proactive, Clinique y Up and Up de Target Corp contienen niveles elevados de carcinógeno. Veamos entonces cómo podemos protegernos al respecto. En los últimos 3 años se ha aumentado la conciencia de los consumidores sobre las posibles amenazas en sus botiquines para el cuidado de su bienestar. Incluso compañías como Johnson & Johnson han retirado productos del mercado. A esto se suma el resultado que descubrió el laboratorio Valisure LLC sobre posibles riesgos en consumidores referente a cremas, lociones, así como productos para el acné contaminados con benceno. ¿Está o no relacionado con cáncer de piel? Realmente las situaciones con carcinógenos para desarrollar cáncer de piel no tienen que ver con el benceno. Y realmente pues sí es de riesgo porque se pasa mucho de los niveles de benceno permitidos por la FDA, pero no estarían en relación con cáncer de piel, sino con otros cánceres incluso más graves, ¿no? Más serios. Las leucemias, linfomas, que son enfermedades relacionadas a la sangre. El mieloma múltiple también es una enfermedad cancerosa que podría estar en relación con el benceno. Entonces, estas son mucho más peligrosas que el cáncer de la piel. Entonces, sí puede haber una situación de riesgo cuando somos de piel clara y estamos muy expuestos a la luz solar, por ejemplo. ¿Cómo debemos protegernos de los rayos del sol? Y realmente, ¿cuál es la verdadera preocupación sobre el tema?
La luz solar es lo peor que puede pasar para una piel clara. O sea, la luz solar, los rayos ultravioleta van a penetrar la piel fácilmente y llegan hasta las células basales, que son las de riesgo de lesión, y se puede romper el ADN directo por la irradiación ultravioleta. Esa sería como que la causa más frecuente, más recurrente, más común y más fácilmente evitable de cáncer de piel. La radiación ultravioleta, dependiendo de en qué lugar del globo terráqueo nos encontremos, va a ser mayor o menor, pero siempre tenemos que estar protegidos con bloqueadores solares de altas unidades, porque incluso los afroamericanos que tienen la piel más resistente al sol pueden tener también situaciones relacionadas con esta irradiación. 50 unidades para arriba son las recomendaciones para el uso de protector solar. Además, es necesario aplicarlo cada 30 minutos. Y en cuanto al cáncer de piel, hoy en día se cuentan con 3 soluciones, Karina, para combatirlo: operación, radiación o incluso pomadas. Regreso contigo. Sin duda alguna que la prevención será la mejor. Gracias, Rosy, por esta información. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para desmenuzar las declaraciones sobre la investigación de los documentos clasificados del presidente Joe Biden. Bueno, ya regresamos de la pausa y nos vamos directo a nuestra ronda de opinión con nuestros invitados del día de hoy. Como le informamos, se presentó ante un comité conformado por congresistas demócratas y republicanos el exfiscal especial que investigó el mal manejo de los documentos clasificados por parte del presidente Biden y que, a pesar de la evidencia encontrada, decidió no presentar cargos en contra del mandatario. Para analizar esto, le damos la bienvenida ahora sí a nuestros analistas, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar, desde Washington, D.C. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, quisiera empezar con esto. ¿Qué les pareció las respuestas que dio Robert Hur esta mañana, declarando precisamente incluso que tenían una grabación en donde Biden le decía a su ghostwriter o al autor fantasma que había encontrado documentos clasificados abajo, refiriéndose a su sótano? Comienzo contigo, Alfonso. Bueno, sí, yo creo que quedó claramente establecido que el fiscal especial encontró evidencia de que Joe Biden voluntariamente retuvo material clasificado y compartió material clasificado con terceros. Eso quedó claro y eso es algo muy serio, pero también quedó claro que la razón principal para no radicarles cargos es que el fiscal de su interacción con Joe Biden concluyó de que Biden está limitado, su capacidad mental y de memoria está limitada. Esa fue la conclusión y eso quedó bastante bien establecido. Ante preguntas de los demócratas si él había exonerado a Joe Biden, él dijo claramente que él no exoneró a Joe Biden, él sencillamente dijo que no era prudente proceder a radicarle cargos por su limitada capacidad mental. Vanessa, ¿qué fue lo que más te resaltó precisamente de estas declaraciones? Pues yo creo que ese es el punto clave, que él dice una y otra vez: yo no exoneré al presidente Biden. Y hay que aclarar algo, y es que una cosa es que el fiscal especial piense que él no, o que los fiscales no pueden probar el caso ante el jurado, que es lo que él concluye, y otra cosa es que se absuelva o que se diga que no cometió un crimen. Es decir, el fiscal especial no dijo que Biden no cometió un crimen. De hecho, dice muchas veces y cada que tiene la oportunidad que él voluntariamente retuvo esos documentos clasificados, pero lo que concluye el fiscal es que no cree que los fiscales pudieran argumentar el caso delante de un jurado. Ahora, ahí salen muchas preguntas y es cuáles son esos digamos, esas líneas por las que el fiscal especial decidió que no se podía argumentar o que no iba a ser posible argumentar ese caso delante de un jurado y que no iba a tener éxito. Y qué es lo que pasa con el caso de Donald Trump en comparación con este, ¿no? Y el doble estándar del que, por supuesto, millones de americanos se quejan.
Así es, y creo que ese es uno de los temas más importantes y más fuertes aquí y que salió también a la luz en las cuestionantes que hacían los congresistas republicanos en este caso, ¿no? ¿Por qué el trato diferente hacia el expresidente Trump y por qué decidir perseguir a uno y no perseguir al otro, Alfonso? No, efectivamente, ambos incurrieron en lo mismo, en retener información clasificada. Entonces, si se le va a radicar cargos a Trump, ¿por qué entonces no se le radica cargos a Biden? Y claro, la respuesta que sabemos que da el fiscal es que Biden, su capacidad mental está limitada. Ahora, recordemos que ayer tarde, el Departamento de Justicia hizo público la transcripción de la entrevista que le hiciera el fiscal a Joe Biden, las 5 horas, y los demócratas estuvieron argumentando durante la audiencia que supuestamente la transcripción demuestra que Joe Biden está bien, que su capacidad, su memoria no está limitada o disminuida, y obviamente el fiscal no está de acuerdo con eso, pero si efectivamente los demócratas tuvieran razón y Joe Biden está bien de la memoria, su capacidad mental no está limitada, entonces, según el informe, lo que establece el informe, entonces tendrían que, el Departamento de Justicia tendría que proceder a radicarle cargos, porque lo que ha quedado claro es que hay evidencia de que él sí retuvo el material. Sí, yo creo que eso es lo que resulta más contradictorio, por supuesto, para los estadounidenses, ¿no? ¿Cómo pueden coexistir estas dos cosas que estamos viendo? Una, el presidente corriendo y postulándose para 4 años más en el cargo, asegurando incluso en sus campañas que está perfectamente bien, que su examen de salud está bien, que no necesita un examen cognitivo. Y el otro lado, su Departamento de Justicia diciendo que no está cognitivamente bien y que no está en capacidad de enfrentar un juicio. Entonces, yo creo que esa es la ambigüedad que la gente se pregunta a quién creer o ese doble mensaje. Por un lado, él podría, dicen, seguir 4 años más al frente del país más importante de este planeta y por el otro lado no está mentalmente apto para enfrentar un juicio en su contra. Yo creo que estas declaraciones contradictorias, por supuesto, son lo que llama muchísimo la atención. Vámonos ahora a otro tema muy, muy importante y es el de Ron DeSantis y el estado de Florida. Tienen una nueva guerra nuevamente por esta mal llamada ley Don't Say Gay, que esta ley en realidad es la ley 299, que lo que prohíbe es a los maestros impartir lecciones en el aula sobre identidad de género u orientación sexual a los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 3er grado. Yo digo, ¿qué hay en malo de prohibir esto? En realidad, ¿cuál sería el interés de cualquier persona por meter estos temas de identidad de género y educación sexual en niños de edad de kinder hasta 3er grado? Y abro contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que lo primero que hay que resaltar, Karina, es el nombre equivocado que le han puesto a esa ley o como lo apodaron en realidad la izquierda. Eso de Don't Say Gay se lo inventó la izquierda, esa ley no se llama así. Y se lo inventó la izquierda y se lo inventaron los demócratas para contarle a la gente una mentira, y es que el gobernador estaba prohibiendo a los niños o a la gente que está en las escuelas, incluyendo maestros, por supuesto, decir la palabra gay o preguntar o hacer algún comentario al respecto. Eso no es cierto, como lo decías, lo que quiere el gobernador es que no se, o lo que se consiguió con eso, es que no se discuta o no se le dé clases a los niños de cosas como ideología de género o que no se les presenten libros con material pornográfico hasta el 3er grado, que es una cosa básica porque un niño de kinder va a estar viendo material pornográfico. Pero entonces el punto creo que más importante es ese, no se trata de una prohibición de decir la palabra gay, y en eso creo que los demócratas ganaron cuando establecieron que el título de esto era Don't Say Gay, cuando no tiene nada que ver con eso. Así es. Alfonso, tú eres abogado y quisiera preguntarte, porque también hemos visto quienes han desafiado esta ley. Por ejemplo, veíamos a un activista trans con una biblioteca móvil, con un camión móvil desafiando esta ley para poner estos libros a disposición de los niños. Hemos visto varias organizaciones de madres preocupadas por este tipo de casos han expuesto el contenido explícito, pornográfico, disponible para niños tan pequeños. ¿Qué se puede hacer desde el marco legal? Bueno, lo que pasó ahora, ¿no? Esto estaba estancado en apelación. El tribunal
federal inicialmente, en primera instancia, le había dado la razón a DeSantis y al estado de la Florida, pero grupos de izquierda de defensa de la comunidad trans radicaron una apelación. Y lo que se ha llegado aquí es un acuerdo entre el Estado y los demandantes, de manera que se va a hacer una aclaración a los profesores en las escuelas públicas de que esto lo que prohíbe es hablar de ideologías radicales sobre sexualidad, sean de la orientación que sean, a niños pequeños hasta tercer grado, y después también hay que asegurarse que se hable de una manera apropiada, ¿verdad?, para la edad del estudiante después de tercer grado. Pero lo que dice es que esto no se enfoca solamente en la ideología de género o los trans, sino en toda ideología o en toda instrucción de sexualidad, que eso pues no se debe tratar, pero que no prohíbe que haya una intervención. Si un niño está siendo bullied, abusado porque es trans, pues obviamente ahí se justifica una intervención por parte de los maestros, decir que está mal maltratar a un niño por ser trans. Es el acuerdo al que se ha llegado también aclara dice que hay que aclarar eso. Por supuesto, yo creo que lo más importante es que los padres de familia en casa estemos muy al pendientes de los libros que se dan a nuestros hijos. Yo tuve un incidente así con una de mis hijas en el estado de Texas, en donde le dieron un libro donde el contenido de verdad no era apropiado para su edad. Hablaba de relaciones lésbicas, masturbación y cosas muy gráficas que simple y sencillamente yo como madre de familia no considero apropiadas para la edad de mi hija, y creo que los padres de familia debemos de tener y hacer valer nuestra voz sobre ello. Hacemos una breve pausa, pero tenemos un importante tema también, y es que hay un país en donde ya están prohibiendo la administración de bloqueadores hormonales en menores de edad. Los detalles de esto y más al regreso. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, el día de hoy el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra ha prohibido la prescripción de bloqueadores hormonales a menores de edad, esto relacionado a la identidad de género. Para discutir más de esto, retomamos la conversación con nuestros analistas Vanessa y Alfonso. Sin duda alguna, un precedente importante para otros países, especialmente aquí los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven? Efectivamente, yo creo que estamos hablando de una cosa que debería ser básica, porque a un menor de edad le tuvieran que poner bloqueadores hormonales. Y repito lo que hemos conversado en otros paneles, a los menores de edad se les prohíbe, por ejemplo, votar, se les prohíbe consumir alcohol, un montón de cosas. Sin embargo, en algunos países se les prohíbe incluso hacerse cirugías. Ahora, la cuestión de estos bloqueadores hormonales, muchas veces hay consecuencias que son irreversibles, pero además también hay consecuencias a nivel mental, a nivel de la salud psicológica de estos niños. Entonces yo creo que es un gran paso y que debe dar ejemplo a otros lugares del mundo en los que sí se permiten este tipo de tratamiento para menores de edad, y que yo creo que esto va a pasar a la historia. ¿Sabes, Karina? Yo creo que esto va a pasar a la historia en algún momento. Vamos a mirar atrás y vamos a recordar esto como una de las cosas más dañinas que se hizo a la humanidad cuando se le permitió a niños tomar no solo bloqueadores hormonales, sino también hacerse cirugías transgénero, como lo llaman ahora. Así es. Bueno, esta ha sido una batalla campal aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, el estado de Texas, que ha sido tan estricto y que ha prohibido no solamente los bloqueadores, sino este tipo de tratamientos, incluyendo las cirugías en menores de edad. Sabemos que el estado de Texas ha sido atacado por activistas. Alfonso, ¿tú crees que esto pueda sentar un precedente importante a imitar aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo espero que sí. Definitivamente va a llamar la atención. Es un país importante, desarrollado. Y lo interesante aquí es las razones por qué están haciendo esto. Ellos están diciendo que no hay suficiente evidencia sobre el impacto real
de estos bloqueadores en los menores de edad. Entonces es muy peligroso porque no se sabe el impacto médico que estos bloqueadores tienen. Yo diría que tampoco se sabe el impacto que tienen en adultos que toman estos bloqueadores hormonales. Así es. Pero la realidad es que sabemos que esta es una industria de miles de millones de dólares y hay farmacéuticas que están interesadas en empujar estos medicamentos para hacer mucho, mucho dinero. Yo espero que se tome nota. Ya he visto varios senadores federales aquí en Estados Unidos, como el senador Hawley, que ya han sacado mensajes en las redes sociales diciendo que Estados Unidos debe emular esta decisión del Reino Unido. Y mira, yo he tenido la oportunidad de leer varios reportes médicos, investigaciones médicas sobre este tema. Algunos de ellos señalan casos graves de osteoporosis a una temprana edad en personas que han recibido este tipo de bloqueadores hormonales, porque señalan que no solamente afecta o bloquea en sí las hormonas, sino esto evita el desarrollo normal del cuerpo en todas sus áreas, ¿no? En la densidad ósea y que afecta otras áreas. Así que definitivamente creo que es una decisión sumamente importante de la cual deberían de tomar nota otros países y que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Vámonos ahora a otro tema muy importante. Escuchábamos un reporte de nuestra compañera Verónica Silveri sobre los vínculos de ISIS con grupos de traficantes humanos. Aunque los grupos de traficantes de humanos es algo muy grave, aquí hay que resaltar que ISIS está operando de nuevo después de haber sido neutralizado durante el mandato del presidente Trump. Las amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos parecieran multiplicarse ante esto y ante la crisis que estamos viendo en la frontera, Alfonso. Sí, hemos estado hablando de esto aquí en Washington porque los oficiales de las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos han estado testificando en el Congreso. Ayer estuvieron en el Senado, hoy han estado en la Cámara y lo que han dicho es básicamente que por este movimiento masivo a la frontera se están colando aquí a Estados Unidos personas que pertenecen a pandillas como el Tren de Aragua de Venezuela, pero que algunos de estos traficantes, algunos de estos grupos de traficantes tienen vínculos con ISIS. Entonces, esto es muy preocupante, ¿verdad? Obviamente nuestros enemigos tratan de ver nuestras vulnerabilidades y ahora mismo claramente tenemos vulnerabilidades en la frontera sur. Sabemos que el número de personas en las listas de terroristas que están llegando a la frontera sur ha aumentado considerablemente y pues algunos piensan que es cuestión de tiempo de que vaya a suceder otro acto terrorista serio aquí en los Estados Unidos. Espero que eso no suceda, pero ciertamente nos estamos exponiendo a eso con la política que ha establecido esta administración de fronteras abiertas. Y mira, justo hace unos días estábamos pasando esta noticia en donde un alguacil de uno de los condados en Florida denunciaba precisamente que habían realizado una operación encubierta contra el tráfico humano y habían logrado rescatar a mujeres venezolanas, inmigrantes indocumentadas que estaban siendo traficadas por otros venezolanos inmigrantes indocumentados que las trasladaron desde Nueva York hasta Florida para explotarlas sexualmente y que en el marco de esto, desafortunadamente las políticas actuales, y es lo que menciona el sheriff, lo estoy parafraseando de alguna manera, él menciona que las políticas de la administración actual han facilitado esa actividad ilícita, ya que estas mujeres todas declararon que desde que llegaron ellas a la frontera fueron transportadas en aviones pagados por el gobierno a los lugares de destino y posteriormente viajaron también de esta manera hacia Florida. Vanessa, ¿cómo ves tú y qué piensas que se puede hacer precisamente para que haya un consenso bipartidista? En este sentido vemos que hay una marcada diferencia en cuestión de cómo abordar la crisis en la frontera y lo que está generando de este lado entre demócratas y republicanos. Bueno, yo creo que los dos partidos durante años han utilizado, por decirlo de alguna forma, a los migrantes. El Partido Republicano ha sido muy renuente, por decirlo de alguna forma, a facilitar procesos para que la gente pueda adquirir un estatus legal en este país. Es muy difícil que alguien se convierta en ciudadano americano en este país de manera legal y esas son cosas que deberían solucionarse y deberían ponerse sobre la mesa y creo que el Partido Republicano todavía no está muy abierto a eso. Dicho eso, el Partido Demócrata es el que más
y esto que le quede claro a los hispanos, durante años no solamente ha engañado, sino que ha chantajeado a los hispanos diciéndoles que cuando le den el voto ellos van a solucionar el problema. Y durante mucho tiempo ellos han tenido el poder, han tenido todo lo que necesitan para hacer eso y no lo han hecho. Entonces la próxima vez que los demócratas les digan que van a solucionar problemas y votan por ellos, recuerden que durante décadas no han hecho eso. ¿Y que cómo se soluciona? Bueno, una parte importante de eso tiene que ver con la seguridad en la frontera. Obviamente todos quisiéramos que la gente buena y que quiere trabajar pueda venir más fácil a este país, pero tiene que haber seguridad en la frontera, porque si no, no solo va a haber acechanzas y amenazas de la seguridad nacional, sino además lo que mencionabas, tráfico de mujeres, tráfico de niños, violaciones, que sabemos que en altos porcentajes las mujeres y las niñas son violadas en esa frontera. Entonces, hacer un llamado, que es lo que hacen los demócratas, para que la gente más fácilmente entre de manera ilegal, es aumentar ese tipo de crímenes en la frontera. Por supuesto, y que desafortunadamente lo único que está sucediendo es que los grupos criminales están enriqueciendo a costillas del sufrimiento y del tráfico y explotación de estas personas. Rapidísimo, tuvimos una entrevista muy interesante al principio de esta emisión en donde nos hablaban precisamente de una intención de hacer un llamado a una reforma migratoria, pero que incluya seguridad en la frontera, deportación de quienes han entrado en los últimos años de manera ilegal. Alfonso, ¿qué tan viable ves que realmente se pueda llegar a un acuerdo para una reforma migratoria bajo las condiciones que estamos enfrentando ahora mismo? Mira, yo llevo trabajando en este tema por más de 20 años. La realidad es que las circunstancias han cambiado por completo. Nunca habíamos recibido en nuestra frontera sur tantos inmigrantes. La realidad es que en este momento en lo único que nos podemos enfocar es en lograr control operacional de la frontera. Para eso no necesitamos legislación adicional. Eso es algo que tiene que lograr el Ejecutivo, la administración actual o la que venga. Una vez se controle la frontera, entonces pudiéramos hablar de una reforma más amplia, pero lo que está claro es que con todas estas personas que han llegado irregularmente, ilegalmente, a millones de personas en estos últimos años, esas personas van a tener que ser removidas. Desafortunadamente es así y bueno, por supuesto que este es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, del que estamos muy pendientes y que desafortunadamente del que toman ventaja también muchos políticos, sobre todo en carreras electorales como las que tenemos en este año. Gracias por estar con nosotros, Alfonso y Vanessa, y por supuesto nos vemos mañana para seguir discutiendo más temas de interés a toda la ciudadanía. A usted queremos recordarle que puede encontrarnos a través de nuestras plataformas y redes sociales como @VozMediaUSA. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, nos vemos mañana.